Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Cisneros Machado Úrsula. El día de hoy voy a hablar sobre la política económica y el sector externo. La política económica y el sector externo. Dentro de la política económica y el sector externo tenemos a la balanza de pagos. La balanza de pagos registra las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Son transacciones que se refieren a movimientos de bienes y servicios, como flujos financieros y a las transacciones. Dentro de la política económica tenemos a la estructura de la balanza de pagos. Estructura de la balanza de pagos, tenemos balanza en cuenta corriente, balanza en cuenta financiera y financiamiento excepcional. La balanza en cuenta corriente o current account balance es la balanza en cuenta corriente de manera específica, o sea, registra la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. La balanza en cuenta financiera, Financial Account Balance, es la balanza en cuenta financiera, cubre todas las transacciones, tanto como entradas y salidas. Es relacionada con los cambios en propiedad de activos y pasivos financieros. También tenemos el financiamiento excepcional o exceptional financing. Denota cualquier mecanismo diferente del uso de reservas o de créditos de fondos monetarios, empleado por autoridades de economías para financiar necesidades de balanzas de pagos. La balanza de pago por cuenta corriente se subdivide de las siguientes maneras. Subbalanzas. Tenemos la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta de factores y la balanza de transferencias corrientes. Luego tenemos la balanza financiera. Bueno, la balanza financiera se compone de sector privado, público y capitales de corto plazo. Continuando con la política económica del sector externo, tenemos las reservas internacionales. Las reservas internacionales son los fondos de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pagos. Las reservas internacionales contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país, la reducción del riesgo del país y a la mejora de los calificativos crediticios del país. Luego tenemos factores de la demanda de dólares. Los factores de la demanda de dólares son precios nacionales, precios exteriores, precios nacionales, precios exteriores, renta o ingreso extranjera, diferencial de tipos de interés, tipo de cambio futuro esperado. Luego tenemos factores de la demanda de ofertas, que viene a ser precios nacionales, precios exteriores, renta o ingreso extranjero, diferencial de tipos de interés y tipo de cambio futuro esperado. Luego tenemos el equilibrio en el mercado de divisas. Primero voy a hablar un poco del mercado de divisas. El mercado de divisas es aquel en el que compran o demandan y venden u ofertan monedas de diferentes países. Ese es el mercado de divisas. Ahora vamos a hablar el equilibrio en el mercado de divisas. El equilibrio en el mercado de divisas es el equilibrio en el mercado de divisas se logra cuando se iguala la demanda de dólares con la oferta de dólares, determinando el tipo de cambio o el precio de dólar expresado en soles. Sabemos que el dinamismo del mercado de divisas, así como el incremento en el tipo de cambio, están muy relacionados con las variaciones en las exportaciones e importaciones. El efecto combinado de estos desplazamientos origina finalmente que el tipo de cambio se incremente. Bueno, profesor, eso ha sido mi pequeño resumen acerca de la política económica y el sector externo.